Bueno chicos, antes de empezar, recapitulemos lo último que vimos en el último video que subí, ya saben, para tener una noción y no perderse, ya que sé que puede pasar después de todo, hasta la actualidad. Ya he subido como unas 7 horas de narración de este manga. Pero bueno, empecemos. De parte del prota, vimos que luego de mandar a picar cebollas al pobre Derdy, se terminó yendo dentro de la llave plateada para cocinar la carne del dragón azul. En este proceso, vimos cómo volvió mierda parte de los muebles e hizo arrechar a Mercedes en el proceso, pero bueno, como la carne olía muy rico, terminó olvidando el problema y cayó sumisa ante tal filete de carne de primera, para luego ver cómo el prota la amenazó y le pidió explicaciones sobre por qué, cuando se enfrentó a la luna roja, la espada de la luz lo terminó rechazando y casi matándolo en el proceso, ya que, de no ser por la intervención de Yggdrasil, seguramente lo hubiesen matado ya que estaba muy vulnerable. Y así, viendo que Mercedes no le dio una respuesta adecuada, amenazó en voz alta a los dioses con quedarse en la llave plateada sin salir, acabando así, de esta manera, con el entretenido protagonista que tanto los emociona. En respuesta de esto, vimos como los dioses le enviaron 2 cartas, en donde, según Mercedes, tienen una gran recompensa, pero no puede decirle cuáles son, además de que solo puede elegir una de ellas, siendo la carta dorada emitida por la diosa suprema Aria y la azul por el dios supremo Akairus. Esto fue lo último que vimos de Sephiroth hasta el momento. Ahora, de parte de los secundarios, vimos como Ned y Ofelia intentaron ingresar a la tercera parroquia para ayudar hacia Lucius contra el inminente asedio de los otros cardenales, por motivos de sospechas, malversaciones y sobre todo por el ocultamiento del corazón dragontino de Caesarus, que, según ellos, creen que lo piensa usar con cuestionables objetivos. Y mientras todo esto acontecía, vimos cómo de manera sorpresiva llegó Fade para amenazar al santo, y luego de una lucha en donde Ofelia y Ned intervinieron, terminamos el capítulo viendo cómo Ned usó en Fade la habilidad que le dio la reina elfa, o sea, siendo la habilidad nada más y nada menos que el control mental, con el que puedes, después de cumplir ciertos requisitos, hacer que la víctima seleccionada siente una confianza incondicional hacia el agresor. En resumen, para así controlar a Fade y hacerlo parte de los buenos y evitar que cometa alguna locura en contra de ellos por sus objetivos vengativos. Por lo que, finalizando con la recapitulación, empecemos por fin con el video. Hace alrededor de un mes, cuando Sephiroth y los demás se estaban preparando para el asalto al dragón azul, esta cabaña que vemos era una de las muchas estaciones de comunicaciones de Oldin Lasker, básicamente un lugar de recolección de información suministrada por todos los insectos subordinados, en donde además también les daba órdenes a todos ellos. A Oldin, a quien le faltaba poder de combate comparado a los otros 12 apóstoles, tenía un dominio superior con respecto a la información. Él tenía estaciones como esta alrededor de todo el continente y gracias a esto fue capaz de asegurarse un alto rango en la iglesia demoníaca. Y no es para menos, pero eso es ahora cosa del pasado, y aquí vemos a alguien agonizando mientras dentro de sí salen los insectos de control mental de Oldin, para luego ser brutalmente pisoteado por alguien, acabando así con su sufrimiento. Tal persona, vemos que se trata de Lea, o sea, la hermana de Ned, la cual hablando dice: parece que no hay ningún superviviente aquí tampoco. Oldin murió y los insectos se volvieron salvajes. Ya veo, no hay necesidad de mirar la situación en las demás estaciones de comunicaciones. Inclusive, algunos aristócratas se comenzaron a aislar con el pretexto de una enfermedad urgente. Lo que nos dice con esto, que al igual que con el tipo anterior, muchos aristócratas por todo el continente están agonizando a causa de la muerte de su líder, Oldin Lasker. Básicamente, si el insecto rey muere, se lleva consigo y de manera algo tardía a todos los demás consigo. Continuando, Lea, recordando a su maestro, el cual de hecho está preso actualmente, le mencionó: ¿lo entiendes? Eres la única persona que puede resolver esta situación ahora mismo. No puedes confiar en nadie, solo piensan en engañarnos, y lo mismo va también para los adoradores de Tártaro. Investiga todo por tu cuenta y con tus propias manos, y así castiga al traidor. A partir de ahora eres mi discípulo, no una discípula sombría. Toma mi broche y esa será la prueba. Con este, los discípulos te seguirán. Ante esto Lea, aceptando sus órdenes, dijo: es un honor que no merezco, maestro, por lo tanto, daré lo mejor para no manchar el nombre del rey dragón. No, como su discípula, rescataré al maestro que ha sido encerrado injustamente. Jinrian hablando dice: ¿no te importa mi reputación? El hecho de que no pueda escapar de la prisión por no probar mi inocencia es aún más escandaloso. Por lo tanto, quiero que primero que nada encuentres rápidamente al traidor. Por cierto, tengo un regalo para ti. Cuando regreses de tu misión, los otros discípulos que fueron a buscar a tu hermano perdido también volverán pronto. Hasta entonces te daré las buenas noticias. Lea,
recordando difusamente a su hermano, nos menciona que lo único que le quedó después de perder la memoria fue precisamente un regalo que su hermano le dio por su cumpleaños, y viendo que su maestro aún recuerda la promesa de recuperarlo, refuerza aún más su lealtad. Lea, quien usa el broche y por ende gobierna sobre los demás discípulos, dice: traigan todo lo que pueda usar. Después de las 2, nos veremos en la próxima ubicación. Ella pensando dice: en esta situación soy una variable que nadie en la iglesia esperaba que interviniera, así que encontrar y capturar o directamente matar a la variable es lo primero. Esa es la condición de victoria, y la victoria aquí está directamente relacionada con la posición y el honor del maestro, y por lo tanto a su supervivencia. No dejaré que nadie lo toque. Ya, moviéndonos a otro lugar, en el presente, escuchamos a Ned diciendo: el maestro crió a 2 discípulos directos para que compitieran entre ellos, mientras que por motivo de estar preparados ante cualquier percance, crió a varios discípulos sombríos. A diferencia de mí, Céfiro, quien era uno de los discípulos de la sombra, aprendió varios hechizos como el veneno y el arte del cambio de la apariencia. Ned, mientras dice esto, vemos cómo se pone nervioso, pues sabemos que lo que está diciendo es una rotunda mentira, pero lo está diciendo para que, de esta manera, Fade tal vez no le tenga tanto odio a Céfiro, y así, de hecho, no marca a Céfiro como uno de los objetivos marcados que tiene Fade. Continuando con Ned, no sé cuándo aprendió las artes del veneno, simplemente escuché que las había aprendido, pero hay algo que me molesta un poco. La primera vez que vi un veneno similar al que usan tú y Céfiro fue de hecho hace 8 años atrás. En ese momento, el otro discípulo directo de Jinrian usó el veneno en secreto, pero fue atrapado por el maestro y fue encerrado en una sala de castigo por un mes. Jinrian, al menos por el exterior, no aprueba ninguna otra habilidad que no sean las artes marciales, así que no había escuchado nada de ese veneno. Fade hablando pregunta: entonces, ¿has estado en contacto con nuestro gremio por al menos 8 años? Tal vez no sea tanto, piensa Ned. Lo que los del este me enseñaron viene precisamente de allá, por supuesto. También incluye acupuntura, circulación de sangre y adivinación. Pero, ¿por qué Perséfone usa la acupuntura igual que nosotros? ¿Desde cuándo empezó esta relación entre las dos fuerzas? Por cierto, dejando eso de lado, qué habilidad tan aterradora la de la bendición de la reina elfa. Fade parecía tener una personalidad demandante, pero antes de darse cuenta, no solo estaba teniendo una conversación secreta, sino que aceptó fácilmente ayudar. Pero, ahora que lo veo, esa cicatriz roja en su cara, ¿acaso no se hizo más grande que antes de la batalla? Ya, moviéndonos a otro lugar, aquí vemos como el ejército de la iglesia, la cual, como sabemos, están posicionados enfrente de la tercera parroquia del templo, a espera de que le den órdenes de asedio. Ofelia, en todo ese tiempo, vigiló día y noche, mas en ningún momento hubo señales de que el ejército se preparara para hacer el asedio o alguna otra cosa perjudicial. Dentro de la tercera parroquia, continuaron con la vigilancia, y al no tener nada más que hacer, se dedicaron a entrenar a los soldados, que por cierto, como podemos ver en esta viñeta, vemos a Marco, Dale y Gote. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Dios, hasta casi da nostalgia. Pero bueno, continuando. Lucius, pensando, dice: logramos atraer la atención con el dragón azul, así que debemos aprovechar esta situación. Además, las preparaciones para el asalto del dragón de hielo ya han comenzado. Sin embargo, para que hubiera una perfecta solución que nos lleve al asalto, faltaba una última pieza. Con esto, se refiere a que el conflicto actual con las demás parroquias se solucione pacíficamente, ya que, hasta no solucionarlo, literalmente, están atrapados hasta que en cualquier momento explote la olla hirviendo. Pero, de repente, y detrás de todos, aparece algo. Inclusive, el cardenal, mirándolo, solo puede decir: porque él está aquí. Y colocándose frente a todos para hacerse notar, vemos con la cara de Lucius el increíble asombro ante lo que está viendo enfrente. Esta persona, la cual ya reconocemos aunque esté de espaldas, comienza a decir: honorables sacerdotes, nobles, abogados y demás, están todos aquí en el momento adecuado. Yo soy el inquisidor de la tercera parroquia del Templo de la Luz, líder del grupo de asalto del Santo y su mejor amigo por 20 años. Mi nombre es Matías Grimmer. Una persona misteriosa reconociéndolo dice: Matías. Aparentemente era un candidato para santo cuando era joven, pero fue eliminado y comenzó a seguir a Lucius. Otra cardenal, hablando, menciona: el joven, del que se encargó Oldin recientemente. Ahora, dentro de los pensamientos de Lucius, vemos que dice: esto es una mentira. Matías se volvió un demonio en la tumba de Eridicia, y yo lo maté con mis propias manos. Es imposible que se haya recuperado después de haberlo convertido en cenizas. Sí, es falso, dice Ofelia.
Solo es una mala broma de un villano. Puede haber engañado los ojos de otras personas, pero yo puedo verlo claramente. El arma secreta, cultivado por los del Este sin reportarlo a la iglesia, es una maestra de arte del cambio de apariencia que puede transformarse literalmente en quien sea. La conocida como la mujer sonriente, Lea Testarossa. Lea, o bueno, Matías Grimmer, hablando, dice: yo y estos sacerdotes de aquí éramos miembros del grupo del Santo, pero al final fuimos abandonados. Cuando se expusieron los horribles planes del Santo, atacó a los miembros del grupo para silenciarlos, y luego escapó encerrándolos en una mazmorra. ¡Qué plan tan atroz! Robar el corazón del dragón, la recompensa final de la tumba heredicia, para poder así malversar las ganancias que se regresarían a los inversores, y en el proceso de robarlo, unió fuerzas con el adorador de Tártaro llamado Ned Strayer. Yo, Matías Grimmer, los juzgaré con mi autoridad de inquisidor mayor. El acusado es el santo Lucius Giornetti de la tercera parroquia por esconderlo, y su pecado es la blasfemia. Ned, viendo, igual que los demás, menciona que es increíble. ¿Es esa realmente mi hermana? Además, me está llamando adorador de Tártaro frente a tantas personas. Y, recordando lo que le dijo Céfiro en el pasado, él le reveló que su hermana perdió sus recuerdos en un accidente cuando era joven y que por tal amnesia ni siquiera pudo recordar su nombre. Un soldado, hablándole a Matías, le pregunta: ¿acusas al santo, el primer hijo de la luz, de blasfemia? Estás haciendo algo muy gracioso, Sir Matías. Los inquisidores tienen la autoridad de arrestar, interrogar y castigar a los herejes, pero como un inquisidor mayor, no puedes arrestar a un santo de rango más alto que el tuyo, solo puedes acusarlo como mucho. Por supuesto, si 3 o más sacerdotes de alto rango aprueban tu acusación, puedes arrestar e interrogar inmediatamente al acusado. Y justo pasa que hay 3 sacerdotes bien cualificados justo aquí. Frente a nosotros se nos presentan 3 importantes miembros del Templo de la Luz, siendo la dama Gertrude, la comandante de los caballeros de la cuarta parroquia; a la derecha, Cornwall, miembro del Consejo de Tesorería del Templo de la Luz; y por último, en el centro, encontramos a Benjamin, miembro de la Administración de las Reliquias Papales. Este último, hablándole a Matías, lo amenaza diciéndole: si tu acusación es falsa, serás ejecutado inmediatamente por blasfemar al santo. Y de esta manera, usando uno de sus anillos mágicos, invocó una especie de arco divino, el cual es llamado reliquia heroica, juicio de Temis, un instrumento de juicio en los días del reino sagrado. Este cumple con la función de disparar una flecha al detectar que la persona interrogada ha dado un falso testimonio. Benjamin, gritándole, le ordena ponerse de rodillas. El ángel te está observando. Matías Grimmer, el inquisidor: ¿es verdad que el santo unió fuerzas con los adoradores de los demonios? Lea, pensando, nos empieza a hablar del objeto que tiene enfrente. Nos revela que el dueño original de este objeto fue Temis, el antiguo inquisidor. Él, antaño, usaba su oído extremadamente sensible para hacer juicios en lugar de sus ojos, para, de esta manera, no ser persuadido por las apariencias y dar así un juicio injusto. Resumidamente, lo que el objeto detecta es el sonido, cosas como los latidos, la respiración e inclusive un ligero temblor en la voz. Si este objeto divino nota algún patrón peculiar de ansiedad al mentir, dispara inmediatamente la flecha. Pero pasa que la especialidad de Lea es controlar los músculos y actuar las emociones a un nivel subconsciente. Nadie puede reconocerlo, ni siquiera una reliquia sagrada, y por ende, con total confianza le responde a Benjamin: sí, es verdad. Y ahora, para sorpresa de Lucius, vemos cómo el arco divino se desactivó inmediatamente. Los soldados, viendo la evidencia, empiezan a murmurar sobre Lucius, haciendo que, consecuentemente, el cardenal Cornwall invocara un gran golem de piedra, y mientras nos lo muestra, dice las palabras: esto es muy malo. Históricamente, han aparecido santos caídos en algunas ocasiones, pero nunca pensé que lo vería en nuestra generación. Yo, Cornwall, inspector jefe del Consejo de Tesorería del Templo de la Luz, apruebo tu acusación. Yo, Benjamin, miembro de la primera clase de la Administración de Reliquias Sagradas, apruebo tu acusación. Y de esta manera vemos como una gran bulla de parte de todos los soldados inunda en el ambiente, demostrándonos así que el plan de Lea terminó cumpliéndose satisfactoriamente. Ella, pensando, dice: esto es una comedia. Si acusar al santo es una blasfemia, no lo es también rodearlo con un ejército amenazador. Desecharon su fe y respeto por el santo frente al dinero, y ahora aprovecharon la oportunidad de que alguien formara el caos para entrar. Ellos son un montón de bestia, simplemente eso es lo que son. ¿Estarán felices de que haya llegado? Usaré el nombre de Matías al máximo.
y encenderé la leña y lo quemaré todo. Sir Gertrude, por favor, toma la decisión. Esta última mirando nos deja escuchar sus pensamientos, en donde nos da a entender que para ella, quien sufra por culpa del santo, le da realmente igual. Ella solo está interesada en asegurarse de que Olding esté bien, y por tal motivo se dispone a decir las palabras de aprobación. Pero... una voz femenina hace aparición diciendo: no puedo creer que todos ustedes estén cayendo en esto. En serio, ¿qué clase de tontería están diciendo? Tal persona resulta ser Ophelia Hamlet, acompañada de Ned a su espalda, para tomar cartas en el asunto. Los guerreros, y qué fuertes, viéndola, se empiezan a cagar de miedo al recordar que ella es parte de los 10 más fuertes del continente. Gertrude, al otro lado, se pregunta ¿por qué la escolta de la princesa se encuentra aquí? Cornwall, viendo a Ned, en vez de Ofelia, se pregunta ¿quién es ese tipo y por qué me resulta familiar? Ofelia, hablando a Benjamin, le pregunta sacerdote Benjamin, ¿qué tan preciso es el juicio de Temis? ¿Por qué lo preguntas? Le responde de mala gana, diciéndole que es un 100% preciso. Ok, dice Ofelia, ¿qué pasa si la persona que está siendo interrogada cree en una falsa información, bajo engaño o alguna hipnosis? Aún así, ¿podrías llamarlo un 100%? Ante tal argumento, Benjamin solo se limita a quedarse callado. Ahora, Ofelia continuando dice: ese tipo está diciendo una descarada mentira, es simple difamación hacia el santo. Sir Ned Strayer, aquí presente, es una fuerza de apoyo enviada para el santo por la princesa Altair y originalmente era mi sirviente. ¿Sirviente?, se pregunta Ned así todo cortado, pero, continuando con Ofelia, ella dice: él, que ha dormido con mis caballos en el establo por 12 años, es un adorador de los demonios. Sus intenciones son muy claras. Además, miren a la persona que hizo esa ridícula declaración en primer lugar. ¿Acaso pueden decir que se parece a Matthias Grimmer? Y aquí vemos cómo después del ataque, parte del camuflaje de Lea terminó por arruinarse, demostrando así a todos que no es quien dice ser. Ella, dándose cuenta de esto, nos cuenta que gracias a ese ataque de relámpago le terminó perturbando el flujo de maná, así que su cuerpo terminó regresando a la normalidad. Los caballeros, ahora viéndola, se preguntan: ¿una mujer? ¿Acaso no era Matthias? ¿Cómo es posible? Y así, entre todos, se empieza a crear una aura turbia en donde todos se preguntan, entonces, ¿quién demonios es ella? Ante esto, Lea, quien le acaban de arruinar los planes, empieza a reírse a carcajadas en voz alta. Me atraparon. Magnífico, Ofelia. Ya, has arruinado mis planes 2 veces. Y tú, señalando a Ned, tratando de responderle a su hermana, le dice: mi cara, ¿acaso la puedes reconocer? Por supuesto, traidor, le dice Lea, haciendo que Ned se quede impresionado ante esto, dándose cuenta de que su hermana simplemente no puede reconocerlo. Ella, hablando, dice: hoy tomaré al menos una de sus vidas. Y así, tomando la ocarina, de la que ya sabemos para qué sirve, comienzan así, junto a otros adoradores, a invocar al Shoggoth. Pero este Shoggoth es diferente de los demás. Y Ned, percatándose de esto, se pregunta: ¿qué es esto? También aprendí el código de control de los Shoggoths, pero esto es diferente, las notas no eran tan largas. Además, ¿qué es eso? Y así, viendo cómo se aglomera el Shoggoth, vemos cómo después de unos segundos emerge ante todos la forma evolucionada del Shoggoth, siendo ahora llamada el Basilisco, una bestia que ahora representa una calamidad. Ella, hablando entre las alturas, dice: ahora toquemos todos una melodía de espadas y gritos. El basilisco, recibiendo las órdenes, emite un gran rugido al aire. El espeluznante sonido de su aullido se esparcía ampliamente por toda la redoma. La gente, con poca defensa mágica, comenzó a sentirse mareada. Y esto lo vemos reflejado claramente en uno de los aristócratas que, obviamente, no tiene defensa mágica. Luego de escuchar tal aullido, intuyó rápidamente qué clase de habilidad es la que acaba de usar. Y así, viendo a lo lejos, en donde está el bosque, vemos muchas manchas acercándose, tanto voladoras como terrestres, y acercándonos nos damos cuenta que todos los monstruos, incluyendo arañas, ogros y demás monstruos, se están aproximando a la tercera parroquia, con intenciones obviamente destructivas. Pasa que la habilidad que acaba de usar el basilisco es nada más y nada menos que el control de monstruos.
El nombre de Basilisco significaba pequeño rey, un poder digno de su nombre. Así, algunos guerreros, viendo lo que se aproxima, comienzan a correr despavoridos. El inquisidor Benjamin, gritándoles, les dice que no pueden separarse, pero, viendo al caballero junto a su líder mirando al basilisco, aquí se nos demuestra otra habilidad. Si miras al basilisco y a todos sus ojos brillantes, te terminas convirtiendo en piedra. Pero, para suerte de ellos, usando algunos objetos mágicos llamado Bastón de la Benevolencia, comienzan a esparcir magia purificadora de tal maldición, haciendo que consecuentemente el hechizo se vea revertido. De esta manera, Benjamin, dándole las órdenes a todos, les dice que pongan cada uno de ellos un bastón de manera estratégica, formando así un perímetro de purificación. Y hablándole a Cornwall le dice, tengo una manera de vencerlo, pero tienes que conseguirme algo de tiempo. Cornwall, sonriendo con confianza, dice, de acuerdo Benjamin, déjanos la ofensiva a nosotros. Y así, de esta manera, comandando al golem colosal que vimos anteriormente, el cual es llamado lancero sirviente de la diosa, vemos cómo se prepara y empieza a cargar su lanza con mucha energía divina, disparándola así y pulverizando casi toda la parte superior del basilisco. Pero, como sabemos por anteriores capítulos, los ataques físicos son totalmente inútiles contra los Shoggoths. El basilisco, aún sin cabeza, derrama parte de su cuerpo al golem para atacarlo. Pero este, cargando energía divina en su propio puño, comienza a acribillar la punta de coñazos en todo el cuerpo, y así, obteniendo su lanza de regreso, épicamente de hecho, vemos cómo no sufrió ningún daño. Aquí, explicando un poco más sobre la naturaleza de los Shoggoths, vemos que los Shoggoths normales tienen entre sus habilidades la contaminación mental, en donde sientes miedo y ves alucinaciones, y cuando la contaminación mental llega al 100%, empiezas a tener la locura, en donde empiezas a perder la cordura, empiezas a atacar a todos tus aliados, y como sabemos y dijimos anteriormente, estos son inmunes a los ataques físicos, y solo puedes dañarlo con maná o ataques de atributos. Además, otra de sus habilidades es el propio canibalismo, en donde transforma las vidas humanas comiéndoselas para así convertirlas en poder mágico. Ahora, el basilisco tiene unas habilidades además de esa, siendo una de esas el ojo místico de la petrificación, la cual afecta más que todo a los que tienen poca defensa mágica, y además de eso está la otra habilidad de control de monstruos, por lo que sí, el basilisco es una evolución en toda regla. Benjamin, pensando, dice, la mayoría de sus habilidades pueden ser neutralizadas con la purificación. También nuestros ataques son de atributos de luz, así que no debería haber problema, pero hay una preocupación, un registro de la segunda boca en su cola, que estaba en los registros de una subyugación de basiliscos. Por un mínimo de 5 minutos o un máximo de 1 hora, cuando ésta lanza un hechizo, usará una habilidad letal. Si la segunda boca logra lanzar su habilidad, la tasa de mortalidad del grupo va a ser del 80%. Además, cada individuo usa una habilidad diferente, haciendo difícil la preparación para ellas. No debemos dejar que la use en ningún momento. Por lo tanto, con todo esto en mente le pregunta a uno de sus caballeros ¿qué hay de los monstruos? El sirviente, respondiéndole, le dice los de tipo terrestre llegarán en 10 minutos, mientras que los del tipo volador apenas en 2 minutos. Son rápidos, piensa Benjamin, y ordenándole a todos, les dice que por favor lo protejan por al menos 3 minutos. Y así, invocando un espejo, vemos que es una reliquia sagrada, espejo dorado de la familia sagrada. Y así, moviéndonos a otro lugar, en el cuartel del equipo de administración de reliquias sagradas, vemos cómo dicen que ha llegado la señal. Benjamin ha usado el espejo dorado. Ahora es el turno de nosotros los cardenales. Y aquí, estas 3 personas misteriosas, vemos cómo alzan cada uno de ellos una daga, emanando así, en conjunto, una gran cantidad de energía divina. Estas reliquias son llamadas daga de la familia sagrada. Extrae el poder mágico de la persona sosteniéndolo, de manera que toda la energía que están acumulando van a ser enviadas a través del espejo que sostiene Benjamin. Si se ponen a pensar, ya vimos esto en capítulos anteriores, cuando fue la pelea del dragón azul. Recuerden aquella vez en que Altair, usando unos golems, podían hacer ataques a largas distancias de manera instantánea. Pues esto es básicamente lo mismo, solo que aquí no hay pérdida porcentual de energía. Así que esta es en toda regla una tremenda reliquia sagrada. Benjamin, apenas pudiendo sostener la reliquia sagrada, se da cuenta de que el poder es tremendamente monstruoso y simplemente mantener el balance es una tarea difícil.
Originalmente, era un ítem que había sido traído para el asedio, y aquí nos explica Benjamin que, en el caso de la estaca de la fe, por ejemplo, esta si la toma por un costo, puede usarla como quiera, pero en el caso del espejo dorado, este tiene que ser usado de manera muy seria, pues usarla para otros propósitos, además de los autorizados, hará que recibas un severo castigo. Y él, ahora mismo lamentándose, dice: maldición, me tomó 40 años llegar hasta aquí, y ahora todo está arruinado. Si me van a castigar, que lo hagan, pero primero sobrevivamos a esto. Pero lo que Benjamin no se esperaba es que la dama Gertrude, detrás de él, lo inmovilizó diciéndole: por favor, sigue las reglas, sacerdote Benjamin. La dirección a la que tienes que disparar es a la puerta de la tercera parroquia. Benjamin, todo nervioso, se pregunta qué carajos está pasando. Pero Gertrude, pensando, dice: todo esto lo hago por el señor Oldin Lasker. Y así, de esta manera, vemos cómo la dama Gertrude termina redireccionando el espejo dorado para así apuntar y disparar directamente a la puerta de la tercera parroquia. Ya en otro lugar, en donde de hecho están mandando la energía, uno de ellos dice: las preparaciones son suficientes. Incluso si las cosas se retuercen un poco en el escenario, los hermanos adoradores del demonio se han infiltrado y la obsesión de Gertrude con Oldin Lasker habrá puesto la situación de manera que queremos. Otro cardenal, hablando malhumoradamente, dice: preferiría aplastarlos yo mismo en lugar de esto. No se puede evitar, le responde la cardenal de la anterior vez. Una guerra total es el último recurso, y la razón por la que es el último recurso es porque solo cuando todas las alternativas se hayan agotados, la mediación con los altos mandos y después de que el diálogo falle, terminará en una guerra que estallará y nuestras acciones tendrán legitimidad. Lo que quiere decir con esto es que todo esto de la legitimidad significa ganar el apoyo de otras personas poderosas manteniendo los modales de la guerra. Recordemos que si estos tipos son adoradores de Tártaro y están en un poder tan alto como son los cardenales, entonces no pueden simplemente hacer lo que quieran sin medir las consecuencias. Todo tiene que estar milimétricamente calculado para que no los descubran. Continuando con lo que decía el cardenal, al final significa tener el derecho de no ser sancionado por el dragón guardián del reino, el dragón dorado. Parece que el santo quiere destruir la cubierta, dice el otro cardenal, y mantener así su posición intacta en el proceso. Así funciona la alta sociedad, dice la tercera cardenal, y aquí se nos presentan a tres importantes miembros de los adoradores de Tártaro, siendo el apóstol Wilhelmina ocupando el 10º rango entre los adoradores de los demonios, y el apóstol Otelo siendo el pelirrojo que ocupa el 8º lugar en el rango de los demonios, y siendo el último el que está en el medio, llamado el apóstol Pavel, siendo él el ocupante del 5º rango entre los adoradores de Tártaro. O sea que este es de los más fuertes adoradores de Tártaro que conocemos hasta ahorita, ya que, solamente para ponerlo en perspectiva, Jinrian, o sea, el antiguo maestro Ened, era el rango número 9, por lo que tanto el pelirrojo como, sobre todo, Pavel, son mucho más fuertes que él. Así que, con eso dicho, continuemos. El apóstol Wilhelmina le dice: hermanos, reunemos nuestra fuerza una vez más, y así, de esta manera, ocurre el segundo disparo hacia la puerta. Y Conwall, dándose cuenta de todo esto, le grita a Benjamin qué carajos es lo que está haciendo, pero se da cuenta de que no se trata de él, sino de Gertrude, que lo está obligando a disparar allí. Y así, sin que nadie pueda hacer nada, ocurre el tercer y último disparo, destrozando así la puerta en el proceso. Y así, moviéndonos a otro lugar no tan lejano, vemos el galope de varios caballos, y aquí nos damos cuenta por el golem que se trata de la princesa. Esta última, haciendo uso del golem de visión, concretan que van a tardar más o menos unos 30 minutos en llegar, pero viendo se dan cuenta también que los muros de la tercera parroquia están siendo atacados, así que tienen que apurarse lo antes posible. La sanadora, hablándole, le dice: definitivamente, esto es obra del espejo dorado, el cual crea una zona temporal sin viento y tienen el poder de fuego al instante, y si esto sigue así... Altair termina lo que iba a decir diciéndole que el campo de fuerza abierto con la reliquia de Eredicia estarán en peligro también. Dariel hablando dice: apoyaré con fuego, hermana, calcula las coordenadas, pero mirando rápidamente algo, le dice a todo el mundo que a la cuenta de 3 todos tienen que saltar. Y así, 1, 2 y 3... todos terminan saltando a excepción de unos que no pudieron lograrlo, dándonos cuenta que, de no haberlo hecho, todos los caballos y caballeros a pie hubiesen sido asesinados al instante. Y así, Altair, volteando, mira una especie de cadena afilada revelándose. Ustedes son muy afortunados, dice una voz. Bueno, eso fue lo último que les quedaba de suerte.
Y así, blandiendo su lanza frente a ellos, soy King Gang, el discípulo del verdadero rey dragón, y los mandaré al infierno aquí mismo. Ya, en otro lugar, vemos como Ned y Ofelia se están batiendo en duelo contra Lea. Y aquí, Ned, hablándole, le dice: hermana, por favor, recuerda, soy Ned, tu hermano. Pero ella, viéndolo serenamente, piensa: imposible, alguien como tú no puede ser mi hermano. Y procede a golpearlo allí mismo, aprovechando la brecha que abrió. Y ella, hablándole nuevamente, le dice: no sé de dónde conseguiste esa información, pero ¿por qué al menos no muestras una cara más convincente? Ned, ante estas últimas palabras, se pregunta: hermana, ¿por qué? Pero su combate se ve interrumpido inesperadamente y volteando vemos cómo la puerta ha sido destruida. Todos quedan estupefactos ante lo acontecido y Lea, aprovechando esta oportunidad, utiliza la aceleración eléctrica, con la cual, como sabemos, obtiene una gran velocidad en la que solamente Ned y Zephyro, quienes conocen la técnica, solamente ellos podrían alcanzarla. Y así, mientras Ophelia y Ned tratan de seguirle el paso, vemos cómo los primeros caballeros tratan de encargarse de ella, pero como ella no está sola y también tiene otros miembros, adoradores de Tártaro, ellos piensan darle apoyo usando el basilisco, haciendo que este último, recibiendo las órdenes, comience un código que activa la habilidad de la segunda boca a la fuerza, o sea, de esa que se habló que, si se activa, el 80% de mortalidad caerá sobre todos los soldados. Y ya que esta es una activación forzada, antes de que se pueda completar el hechizo naturalmente, este será notablemente más débil, pero aún así, según ellos, debería ser suficiente para atar a todos los sacerdotes de la luz. Y así, lanzando una gran runa demoníaca al cielo, el cual abarca todo el campo de batalla, vemos cómo empiezan a caer unas gotas negras. Y así, los caballeros de la luz, preguntándose: ¿una lluvia negra? Nos damos cuenta de que esta, obviamente, no es una lluvia normal, y ellos proceden inmediatamente a sentir los efectos de la locura, o sea, comienzan todos a perder la cordura y a empezar a matarse entre sí, ocurriendo lo que se conoce como el frenesí, en el cual no pueden reconocer aliados y enemigos, y empiezan a matar a cualquier cosa que se mueva. Pero, por suerte, y gracias a los bastones de purificación, pudieron revertirse de tal maldición. Pero ahora acaba de llegar otro factor a tener en cuenta. Los monstruos voladores acaban de llegar y se están llevando y desestabilizando a todos los que tienen los bastones mágicos. O sea, que esto, aunque sea a pequeña escala, realmente parece todo un infierno tipo Berserker. Pero bueno, continuando, Ned se da cuenta de que 3 de los 4 bastones fueron tomados y el campo de purificación se ha reducido drásticamente. O sea, que la mayoría está expuesto. Los únicos que pueden moverse por la lluvia sin preocuparse de la contaminación mental son aquellos que tienen la ocarina para poder controlar el basilisco. Y por supuesto también Seriofel y Ned, ya que ellos actualmente tienen una inmunidad mental. Ned, pensando nuevamente, dice: habrá un número significante de víctimas. ¿Acaso estará bien ignorarlos para ir detrás de ella? Y aquí, recordando tiempo atrás, cuando habló con Zephyro, este le dijo: los que necesiten ser asesinados, lo serán, pero, además de eso, planeo ir lo más lejos que pueda. Mientras más personas combatas, más grande será el rango de lo que puedas hacer. Bueno, eso, si lo miras desde el panorama general, pero, Ned, tienes que juzgar los detalles en el momento, y respetaré tu juicio. Y así, Ned, tomando una decisión, le dice a Ophelia: encárgate de la mujer sonriente, pero ten en cuenta que, si cambias su cara con tu aspecto, no seré capaz de reconocerte. Yo me voy a encargar de los monstruos de aquí. Entendido, le dice Ophelia. Y así, pensando, Ned dice: quiero perseguir a mi hermana, atraparla de alguna manera, y usar la bendición de la reina elfa para persuadirla, pero mi hermana es un enemigo bastante problemático, por lo que piensa que es mejor que se lo haya dejado a Ophelia. Y esta última, combatiendo contra ella, vemos como otro de los adoradores le brinda apoyo otra vez con el basilisco, haciendo que este último golpee e incapacite a Ophelia. Lea, otra vez aprovechando la abertura, sale disparada inmediatamente de allí, y como fue demasiado rápido, Ophelia terminó por perderle la vista. Pero, pensando que había escapado, resulta ser que ella solamente agarra un impulso para darle un golpe mortal con el que piensa asesinarle allí mismo. Y así, usando la habilidad con todo su poder, vemos como de repente un látigo que conocemos aparece en escena, golpeándola y desestabilizando así su ataque. Ella, volteando, se da cuenta de que es nada más y nada menos que Fade. O sea, que sí, ahora son 3 contra 1. Ned, quien se está encargando de los monstruos, piensa: ahora, tengo fuertes compañeros unidos, voy a confiar en ellos. Después de todo, no estoy aquí para ser engreído. Todo lo que tengo que hacer es abrir camino para Zephyro. Y así, usando el arte del Rey Dragón, comienza a descuartizar a todos los monstruos que se les atraviesen. Y pensando, dice: eventualmente, algún día la princesa y él serán llamados héroes. Para poder cumplir sus sueños,
Debe ser así. No debemos dejar que los enemigos tengan casos como la masacre de la suma sacerdotisa. Terminaré esta pelea con un puntaje perfecto. De repente, mientras todos están peleando, una gran voz hace presencia y dice: Corderos que siguen la luz. Aquí nos damos cuenta que es Lucius usando un megáfono que, bueno, no les voy a explicar para qué sirve, coño. Pero continuando, él dice: La todopoderosa diosa Aria brillará sobre nosotros con su infinita luz y pondrá la vida del enemigo en nuestras manos. Yo, Lucius Giornetti, el primer hijo de la luz, he rezado y sellado mis palabras por 50 días, y la diosa me ha dado una orden que ahora les pasaré. No duden, traten a mi hijo como tratarían a la diosa. Hay protección de la luz para los que creen en ella. Y así, observen, hoy, todos ustedes están a punto de ver un milagro. Y así, prepárense que viene algo épico. Y así, del cielo estruendoso se invoca un ítem que todos conocemos. Se trata de la estaca de la luz perforando brutalmente al basilisco desde los cielos. Y aquí nos damos cuenta de que arriba hay una figura que se alza sobre todos. Se trata del prota haciendo su entrada épica. Lucius, hablando, dice: La todopoderosa diosa, en un mundo lleno de oscuridad, dijo: Que se haga la luz. Y así damos pie a la gran entrada en donde Céfiro, con un solo ataque, acaba de aniquilar al basilisco con la habilidad especial de la espada de la luz. Y por último, con esta viñeta se nos da a entender que, de las dos opciones que tenía Céfiro para elegir, terminó eligiendo la carta de la diosa Aria. Bueno chicos, dejo el resumen hasta aquí. Como siempre, espero que les haya encantado, y si así fue el caso, me encantaría que dejaran un like, un compartido y pues eso me ayudaría bastante con el crecimiento que quiero para mi canal. Así que, por favor, solo les pido eso. Y si quieren una próxima parte, pues eso también ayudaría a que la saque lo antes posible. Sin más nada que decir, solo les deseo que se cuiden. Hasta la próxima.